La ñapa del fin de político es la número 33 y es además la última del año 2019. Y como es la última del año 2019, nosotros, que somos unos tipos bastante convencionales, hemos hecho resumen de lo bueno, lo malo y lo feo del 2019 en el canal de Neomar Hernández, en el fin de político. Y en esta ñapa vamos a hacer eso que hace la gente después del cañonazo. Después que se dieron el abrazo, comieron la uva, se tomaron la champán, todas esas cosas, se comieron las hallacas, todo aquello, ¿verdad? Están hablando de qué vamos a hacer este año. El 2020 que nos espera. Neomar, ¿qué 2020 crees tú que le espera a este desdichado país hundido en la desgracia llamado Venezuela? Hola Daniel, bueno, al venezolano en el 2020 le espera seguir proyectando si se queda o se va en el país, o si se queda o se va del país, mejor dicho. Veo un problema del caso de Guaidó de sostenibilidad de su liderazgo, eso lo hemos dicho nosotros aquí antes. Tú incluso has ido más allá, ya tú dices que Guaidó murió como líder político de esta última hora. Yo podría suscribir a ese vaticinio un poco y eso me preocupa, porque no sé qué va a pasar después de esto. Yo siento que o sea, no porque Guaidó comande los destinos de la patria ni mucho menos, pero no sé qué venga en el sentido de qué nueva sorpresa nos va a deparar el liderazgo de la oposición. Veo que nos espera, fíjate, en términos políticos va a venir una elección parlamentaria donde la oposición se va a dividir nuevamente entre votar o no votar. Yo soy proclive a la posición de, por supuesto, no ir a votar en esas elecciones. Guaidó dijo que él no iba a mandar a votar en esas elecciones. Yo lo tengo anotado en mi libreta para ver si él va a cumplir eso, o lo vamos a ver incluso compitiendo. Fíjate tú que la historia es traicionera y hace mueca. O lo vamos a ver compitiendo para reelegirse como diputado por el Estado Vargas, por ejemplo. Nicolás Maduro está cada vez más acechado y precintado por los militares y por la asesoría cubana, como lo decíamos en el fin de político. Los militares efectivamente son el árbitro. Eso ha quedado más que demostrado en el año 2019 cuando el propio Guaidó dijo, el último lance de audacia que se lanzó Guaidó antes de meterse en las negociaciones públicamente de Oslo y de Barbados fue tratar de montar una insurrección cívico-militar con justamente militares en Caracas, en distintas partes del país, en el 30 de abril del año 19. De manera que sí, son los árbitros, eso viene confirmado expresamente por ese hecho y por lo que ha acontecido después. De manera que el país sigue, Daniel, para resumirlo, en una situación de secuestro. Venezuela en el año 2020 va a seguir secuestrada y esa tenue línea de dónde acaba el secuestro o dónde continúa está justamente resguardada por estos militares y por un liderazgo opositor que lamentablemente en su mayoría quiere seguir jugando a acumular fuerzas y a cobrar espacios allí donde ya no existen, porque ya el único espacio pertinente para el poder en Venezuela es la presidencia de la República y sus competencias. Y mientras esa presidencia de la República siga en manos de Maduro, difícilmente aquí se podrá hacer algo distinto. De manera que el plano de la evolución del país casi no existe. Es más o menos lo mismo de lo que hemos venido viendo durante este año 2019. Daniel. Fíjate que en el fin de político nosotros hicimos un resumen de lo bueno, lo malo y lo feo. Y hubo consenso entre ambos sobre el tema fundamental de, entre otras cosas, los 20 años de chavismo en el poder, la manía constitucionalista de una oposición que defiende más la constitución que Chávez se hizo que el propio chavismo, y del factor militar como fundamental en lo que significa toda esta salida. No lo hemos podido quitar el árbitro militar de encima. Sigue estando allí el árbitro, con el problema de que este árbitro que tenemos es un árbitro
que no es imparcial, sino que es un jugador. Y bien tracalero. Es decir, el árbitro dejó de ser árbitro. Entonces, en medio de todo eso, el 2020 que nos espera es un 2020 de trampa. O sea, el 2020 es una trampa. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque el chavismo acusa ya 20 años en el poder, pero el chavismo tiene una meta desde su arrancada, que es el 2021. Para el 2021 el chavismo tiene preparada, por supuesto, la nueva constitución, que para eso están trabajando en todo esto. La imposición del Estado comunal, algo que han dicho repetidamente. La coronación de la dictadura perfecta, que no era la del PRI en México. La dictadura perfecta es lo que quiere hacer el chavismo, que es tener bajo su control al país, que disfruten de las mieles los que tengan dólares, y si tienen dólares es o porque tienen actividades que les rinden en dólares los menos, o porque tienen familiares que les pueden enviar dólares de afuera también los menos, o porque están metidos en los negocios sucios que dejan dólares, que son de esa pequeña cúpula los más. En segundo lugar, porque esa oposición que defiende esa constitución tiene que morir con ella. O sea, esa constitución se va a ahogar. Se ha decidido que convirtieron a la constitución del 99, se abrazaron a esa constitución del 99 en medio de un naufragio, y esa constitución del 99 resulta ser que no es un salvavidas, es un yunque, y se van a hundir con ella. Lamentablemente es así. Y además de esto, creo que lo que va a terminar sucediendo en el 2020, en función de eso, de que la constitución los va a hundir, es que bueno, es que esa constitución establece que hay que hacer elecciones parlamentarias en el 2020. Sí. O sea, eso no lo inventó la constituyente, esta impuesta. Ni lo inventaron los Castro, ni lo inventó Nicolás Maduro. Eso está en esa constitución. El año 2020 toca hacer unas elecciones parlamentarias según esa constitución que ellos están defendiendo. Si ellos no estuvieran defendiendo esa constitución, ellos podrían decir, no, este año no se puede hacer elecciones porque nosotros estamos en medio de una tiranía a la cual vamos a derrocar, y hasta que no la derroquemos aquí no hay elecciones posibles. Y actuar en consecuencia, impedir que ocurran esas elecciones. ¿Cómo? No me hagan decirlo porque obviamente no puedo decirlo por aquí, pero ustedes se lo imaginan. ¿De qué estamos hablando? De que esa oposición constitucionalista pasará a la historia como el error de más largo aliento en la historia de Venezuela. Y ese árbitro militar, árbitro trucho, árbitro que a la vez juega, que se conoce, que cambia la regla y que se impone, tiene un pequeño problema, que ya no sirve como árbitro. En tal sentido, aquí hay que hacer dos cosas, desde mi punto de vista. Hay que buscarse otro árbitro. Y eso no fue lo que se trató de hacer, Daniel. Eso es feo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se trató de hacer? Bueno, se trató de jugar con ese árbitro y de buscarse un árbitro fuera del territorio nacional. Pero ese árbitro no quiso ser árbitro. No, eso nunca se ha buscado. Porque los poderes internacionales, los poderes fácticos internacionales, lo que hicieron fue decirle al árbitro, intervenga sin problema. Yes. No quisieron ser árbitro. No, ellos no quisieron ser árbitro. Aquí nadie ha querido quitar al árbitro del medio. Aquí lo que le dicen al árbitro, señor árbitro, actúe. Así es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay en una ruptura de paradigma gigantesca? Por eso es que nos es complicado. Una cosa sencilla. Si la Fuerza Armada es el árbitro, aquí queda por hacer dos cosas. Que la Fuerza Armada vuelva a su rol de árbitro, cosa que es imposible ya, avanzado lo que se ha avanzado. Es lo que se ha tratado de hacer, exacto. Y con esto no quiero decir que no haya gente dentro de la Fuerza Armada, que a mí de verdad he quedado sobrecogido con las muestras que se han dado los últimos días. El escape de un militar de Ramo Verde. El asalto de unos militares a unas instalaciones con la Guardia Baja. Sorprendieron al régimen y a su oposición. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió ahí. Fueron, agarraron, se llevaron las armas y se fueron. Si hay todavía unos componentes, los hay sin duda. Y con ellos probablemente se podrá construir una nueva Fuerza Armada en el futuro. Pero estoy hablando del conjunto.
Estoy hablando de la Fuerza Armada, del árbitro militar. Ese árbitro militar es irrecuperable. Hay que crear uno nuevo. Hay que buscarse un nuevo árbitro porque el que tenemos no funciona. ¿Quién podría ser ese árbitro? Mira, aquí hay muchas opciones. ¿Podría Venezuela terminar siendo arbitrada por poderes fácticos internacionales? Podría serlo. Hay varios ejemplos. Es uno de los más feos. Hay varios ejemplos. Todos feos. No hay ni uno solo bonito. No hay bonito, es que no hay bonito. No hay ni uno solo bonito. Porque podríamos estar hablando tanto del poder fáctico de los Estados Unidos como del poder fáctico de coaliciones donde la soberanía de Venezuela se vea definitivamente desplazada. ¿Por qué? Porque así como la Francia napoleónica tuvo que rendirse frente a las coaliciones antinapoleónicas, y esas coaliciones antinapoleónicas fueron las que decidieron el futuro de Francia, así como aún hoy los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que someterse al arbitrio de las Naciones Unidas, o en su caso de las potencias que encabezan las Naciones Unidas. De la misma manera aquí tendría que ocurrir algo parecido, pero el problema es que eso no está escrito en el papel, eso no está en el guión para el próximo capítulo. Eso no, yo lo veo en el 2020. Para que eso ocurra, tendríamos que ver una catástrofe de proporciones inenarrables. Que esto se profundice aún más en términos del drama, de la crisis. Y estamos hablando de mucho. Estamos hablando de guerra, en realidad. Estamos hablando aquí cuando el concierto internacional al ver a Venezuela ya no tenga manera de que el Papa hable con medias tintas en su Urbi et Orbi, de que la Unión Europea hable de deficiencias democráticas, de que digan, bueno, la cosa no es tan mal, sino cuando vean un escenario horrible, horroroso, espantoso, como les gusta a los estadistas europeos para poder actuar, que con sangre, con niños muertos, con guerra de trincheras, con uso de armas ilegales, con horror, con campos de concentración, con fusilados, con terrorismo, con terrorismo impuesto, con respuestas horribles, con hambruna. Cuando ven eso, entonces dicen, oh, qué cosa tan horrible. Claro, llegan ellos a hacer medicina forense, ¿no? Ya cuando el cadáver está allí. Porque allí lo que ocurre es la presión de la opinión pública. Hay que hacer cuando la opinión pública dice, ¿y cómo es posible que no? Bueno, ¿y para qué? Porque eso ocurre aquí, en Europa. ¿Cómo es posible que mi gobierno esté permitiendo eso? ¿Cómo es posible que ustedes estén permitiendo eso? Y no hay cuando los gobiernos salen a menearse el rabo, ¿verdad? Sí. No es medicina preventiva, es manejo de daño siempre. Siempre es manejo de daño. Desde el punto de vista de la opinión pública. Desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces es allí, ¿verdad?, donde evidentemente se tendrá que plantear una solución. Entonces dice, bueno, número uno, ¿cómo reventamos esto? Bueno, aquí hay que crear una nueva casta militar, sin duda alguna. Aquí hay que crear una nueva casta militar, aquí hay que crear una nueva... se sigue necesitando hombres de armas, gente de armas, gentes, inclusive me atrevo a decir, gentes de armas, que combatan a ese árbitro, porque al árbitro tienes que sacarlo del campo, tienes que arrasarlo. Hay que sacarlo del campo. Y después de eso es que habrá que tomar decisiones. ¿Tiene sentido que nosotros volvamos a construir sobre este territorio llamado Venezuela una sociedad que le permite a la casta militar, que debería estar supeditado al poder civil, que sea el árbitro? Pero Daniel, vamos a crear una nueva fórmula de interacción dentro de la sociedad. A ver, pero es que íbamos a, incluso que en un país como Venezuela, donde, como decíamos en el fin de, no hay respeto por la Constitución, no existe un Estado de Derecho, pero donde la Constitución del año 99 fue, no digamos que el punto iniciático, pero fue el que desde el punto de vista de la declaración formal y jurídica abrió el campo para que los militares se expresaran en política. Como si tú tienes a una gente que reivindique esa Constitución, ¿cómo vas a hacer con eso? De hecho, ¿cómo vas a hacer con los procesos culturales, que son los más difíciles de cambiar, para que después de 20 años de apertura, porque ellos eso lo enarbolan como un avance, ¿cómo tú vas a retrotraerte a lo que existía antes del año 99 en términos militares?
con el avance de esos militares participando, como dice la Constitución, dentro del desarrollo nacional de la nación. O sea, no puedes hacerlo. Es muy complicado hacerlo, pero habrá que hacerlo, ¿no? Es complicado, pero habrá que hacerlo. Pero hay precedente. Hay precedente. Bueno. Hay un precedente básico que yo invitaría a muchos a revisarlo, que es ¿cuál fue la última gran guerra que se vivió en Venezuela? La última gran guerra que dividió y que creó una cosa distinta. No fue la guerra federal. No fue la guerra federal. Porque la guerra federal no creó nada nuevo, hasta el punto que sus propios protagonistas llegaron a decir que ellos se dijeron centralistas porque los otros se dijeron liberales, y si los otros se hubiesen dicho centralistas, ellos se hubiesen dicho liberales después. La última guerra fue contra la izquierda, la guerrilla. No, la última gran guerra real que creó otra cosa distinta a lo que había previo a esa guerra fue la guerra de independencia. Ahí no hay más. Lo demás han sido refriegas, revueltas de mayor o menor calado para pelearse lo que existe, no para convertirlo en otra cosa. O sea, la guerra federal no quería dividir en dos, como se quería la guerra civil de los Estados Unidos, el norte y el sur. Sí. Eso no pasó en Venezuela. O sea, la guerra federal no quería cambiar la estructura territorial de Venezuela. Es una lucha por el poder que llegó a las armas. Y uno decía que eran centralistas, otros decían que eran liberales. Y bueno, y aquí veremos, y aquí ya no son federalistas, otros son centralistas, lo que sea. Así que, ¿qué es lo que eres tú? Y después nos unificamos en el gran Partido Liberal Amarillo. Y listo. Tal cual. Entonces, pero cuando se hace la guerra de independencia, la guerra que tuvo tantos momentos distintos, la guerra de colores, la guerra civil, la guerra de independencia, la guerra de división, ¿no? La cosiata, o sea, todo eso que se dio. Bueno, ahí hay que revisar cómo se hizo para regularizar los ejércitos, cómo se hizo con los soldados realistas, los soldados del ejército realista, cuando el ejército, porque lamentablemente nuestras taras, ¿no? De la forma como nos han enseñado la historia. Nuestro amigo Francisco Alfaro Pareja, en el libro La historia oculta de la independencia de Venezuela, establece que, según las cifras oficiales, más del 52% de la tropa que peleó la batalla de Carabobo en el bando realista eran venezolanos, eran nacidos en el territorio de Venezuela, pero eran realistas. O sea que se nos ha dicho que la guerra de independencia fue los venezolanos contra los españoles. Y eso no es verdad. No, además está la figura de la guerra civil que hablaba Vallenilla, ¿no? Exacto, y fue el bando realista contra el bando patriota, y había venezolanos y españoles en los dos bandos, por cierto. ¿No? En medio de todo eso, entonces hay que revisar los tratados de regularización. Ese libro de Francisco Alfaro Pareja, yo creo que cualquier venezolano que de verdad sienta la necesidad, y esto, por cierto, nuestro amigo Ávila, el joven Ávila, que siempre me ha hecho esta pregunta, y se la ha hecho a todos con quienes, inclusive te la voy a hacer a ti, con quienes hago contenidos. ¿Qué libro debería leerse un venezolano interesado en entender qué es lo que está pasando en Venezuela y de entender cuáles son las soluciones posibles? Bueno, ya yo recomendé un libro del buen salvaje del buen revolucionario, pero en este momento se me ocurre que este libro de Francisco Alfaro Pareja, La historia oculta de la independencia de Venezuela, también es fundamental. ¿Por qué? Porque te habla de las resoluciones de conflictos en esa Venezuela de la independencia. ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, mire, usted es parte del ejército vencido. ¿Qué vamos a hacer con él? Que es parte del ejército vencido. ¿Lo va a fusilar todo? ¿Lo va a colgar? No. Se le ofrece. Entonces, mire, como usted es realista y usted forma parte del ejército derrotado, usted tiene derecho, como usted es venezolano, usted tiene derecho a seguir viviendo en este país. Pero usted no puede ser un hombre de armas. Usted se va. Usted tiene que asimilarse a otras formas del poder, donde usted tiene unas competencias muy determinadas. Eso es así, Daniel. Todas esas cosas. Pero eso hay que revisarlo, Neymar. Esas cosas hay que revisarlas. Porque aquí se piensa que entonces uno está loco porque dice, o sea, tú estás planteando crear otro ejército. Bueno, pero ¿y qué han hecho los grandes movimientos? Los grandes movimientos que han desplazado regímenes de facto. Han tenido que crear otro ejército, otra fuerza armada, Neomar. Claro, pero es que ¿qué es lo que ocurre? En eso hay una parte
de negociación. En eso hay una parte, por supuesto, de persuasión con incentivos, pero hay otra parte, y esos incentivos son a través de la palabra, pero es que hay otra parte, cuando tú estás lidiando con hombres de armas, acostumbrados al goce del poder durante más de 20 años, que tiene que ser una parte coactiva. Y en esa parte coactiva, la oposición venezolana siempre, no es que ha tenido la pata chueca, es que no la ha tenido, no ha tenido pata. En ese trípode, si es que podemos hablar, o en esa mesa de 4 patas, donde tú tienes que situar distintos elementos en los que de los que tienes que valerte para aproximarte a esta gente, la parte coactiva nunca ha sido contemplada frente a una gente que lo mínimo que tienes que pensar es que tienen armas, es que tienen poder, y es que no van a ceder el poder porque nadie cede el poder político. Eso no existe en ninguna parte del mundo. La cesión así del poder político por la buena. Ay, porque como el cuento de cuando Pizarro dijo, no, le metemos un fusil en la rosa, la rosa en el fusil. Por Dios. O sea, vamos a hablar de verdades, no vamos a hablar de deseos, de cosas, de atracciones. Entonces, bueno, ese es el tema. Se nos acabó. Si vamos a hablar de verdades, hay una verdad incontrovertible, que es que esta ñapa se acabó por este año. Se nos acabó para hablar del turrón. El turrón, a la gente de Vinostrum nos mandó este maravilloso turrón. Gracias a la gente de Vinostrum por un turrón de gin tonic. O sea, porque si usted es como nosotros, que le gusta la caña hasta el dulce, borracho sí come dulce. Borracho sí come dulce. O sea, un turrón de gin tonic para que usted eche por tierra eso de que borracho no come dulce. Que si no, mira Neomar, este turrón tiene chocolate blanco, ginebra y tiene unas, como lo decíamos por ahí, unas sorpresas de caramelo. Es un turrón de la gama Torrons Vicens de Albert Adrià, que son muy buenos y que los maneja la gente de Vinostrum. Síganos en sus redes sociales, la gente de Vinostrum, y por supuesto hacen envíos a todas partes del mundo. No se lo pierdan, no se lo pelen, no se pelen los productos de la gente de Vinostrum, que son lo máximo. Gracias por haber estado allí, no solamente en este programa, sino durante todo este año. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos han dado a través de Patreon. Patreon.com/neoadolfo, Patreon.com/delaraF. Gracias a los que se han suscrito al canal, gracias a los que se siguen suscribiendo a este canal, porque no es nada más a través de Patreon. Sus suscripciones y compartir nuestro contenido también es una forma de ayudarnos a difundir lo que aquí hacemos y lo que aquí decimos. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado este año. En el 2020, por supuesto, nosotros seguimos, porque nosotros no hemos parado. En el 2020 seguiremos creando contenido, seguiremos haciendo este tipo de cosas. Venimos recargados en 2020, vamos a hacer muchas más cosas y seguramente nos irá, junto a ustedes, seguiremos creciendo y nos irá yendo mucho mejor. Gracias a todos. Hasta la próxima.